Mientras estaba en nuestra sala mirando a Richard Pace, una sensación de temor se apoderó de mí. Esta era la mañana en la que se suponía que íbamos a embarcarnos en nuestro viaje del 30 aniversario, un viaje que prometía reavivar la llama de nuestro matrimonio que se había ido apagando a lo largo de los años. Pero mi esposo durante 3 décadas era una imagen de ansiedad y distancia, no era el compañero emocionado que esperaba. Richard, ¿está todo bien? Pareces preocupado. Le pregunté con voz llena de preocupación, no era propio de él estar tan distraído, especialmente hoy. Dejó de caminar y se giró. Para mí sus ojos alguna vez fueron una fuente de y consuelo, ahora evadieron los míos como si escondieran un secreto doloroso. Elaine, necesito decirte algo, comenzó su voz desprovista de su ternura habitual. No puedo hacer el viaje, ha surgido algo urgente en el trabajo y necesito manejarlo. Las palabras me golpearon como una ola de frío en nuestro aniversario. ¿No puede esperar? No pude ocultar decepción en mi voz. Este viaje fue más que solo unas vacaciones, se suponía que sería un nuevo comienzo para nosotros. La respuesta de Richard fue curt, un marcado contraste con su comportamiento normalmente considerado. Los negocios no esperan, sabes cómo es, dijo casi mecánicamente, pero hemos estado planeando esto durante meses. Richard, ¿se puede posponer? Seguí esperando indicación de que él compartiera. Mi decepción no es negociable. Elaine, su tono fue firme sin dejar lugar a discusión. Espero que entiendas cómo pude. Observé en silencio cómo Richard apresuradamente tomaba algunos elementos esenciales y dejaba la puerta cerrándose con una finalidad que parecía simbólica del hombre que había prometido envejecer conmigo. Ahora era un extraño. Acciones estaban envueltas en misterio. Una vez solo mi mente se aceleró con confusión y sospecha. Este no era como el Richard que conocí, el hombre que una vez no podía esperar para pasar tiempo conmigo. Ahora parecía encontrar algo excusa para estar lejos. Decidido a desenterrar la verdad, fui a nuestra habitación y comencé a buscar entre cosas. No era propio de mí husmear, pero la duda que me corroía no me dejó otra opción. Entonces, entre sus camisas y calcetines cuidadosamente doblados, encontré un pequeño recibo arrugado de una joyería de alta gama. Mis manos temblaron cuando lo desdoblé, revelando una compra costosa. Compra realizada hace apenas una semana. Un collar lujoso y elegante. Ciertamente no para mí. No había recibido un regalo de Richard en años. Mi corazón se aceleró mientras reconstruía el doloroso rompecabezas. Richard estaba teniendo una aventura. Una ola de emociones se estrelló sobre mi traición y la tristeza. Me di cuenta de que no podía dejar que esto pasara sin control. Richard tenía que responder por su engaño y iba a asegurarme de ello. El viaje podría haber sido cancelado, pero mi viaje para confrontar la verdad y exigir responsabilidad al hombre que creía conocer acababa de comenzar. La casa se sentía en silencio después de que Richard se fue. Me senté en la mesa del comedor y el recibo arrugado de la joyería frente a mí. Cuanto pensaba en ello, cuanto más claro quedaba, esta no era la primera señal de la infidelidad de Richard, sino simplemente la última de una serie de cambios sutiles que había sido demasiado ingenuo para reconocer. Pensé en las noches que, según él, pasaban en el trabajo, las repentinas reuniones de fin de semana y las número cada vez de llamadas que hizo para controlarme. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que me había negado a completar hasta ahora. Armado con una resolución endurecida por la apuesta trail, decidí que era hora de actuar, sin lo cual no podía enfrentar a Richard. Prueba sólida. Necesitaba saber más para entender el alcance de su engaño. Mi paso fue llamar a la joyería. Disimulando mi voz, pregunté sobre el collar en el recibo. El vendedor, ansioso por ayudar, confirmó que la pieza efectivamente fue comprada por Richard y él había mencionado que era un regalo para alguien especial. Mi corazón se hundió ante esas palabras. Luego busqué los registros telefónicos de Richard. Sabía que era invasión de la privacidad, pero la confianza que alguna vez mantuvo unido nuestro matrimonio ya se había hecho añicos. Al revisar su historial de llamadas, vi numerosas llamadas a un número que no reconocía, a menudo a altas horas de la noche o temprano en la mañana. Lo anoté en mi mente, corriendo por la ira y el dolor. Día siguiente seguí a Richard. Me sentí como un personaje de una novela policíaca barata, pero la desesperación me impulsó. Observé desde la distancia cómo se encontraba con una joven de la mitad de su edad en un café. Ellos se reían y hablaban con una familiaridad que retorció el cuchillo en mi corazón. Tomé fotos como prueba instantánea. Era un testimonio de su traición esa noche cuando Richard regresó a casa.
Actuando como si nada fuera una señorita, lo enfrenté. Richard, ¿quién es ella? Exigí mi voz firme a pesar de la confusión interior. Él me miró, la confusión nublaba su rostro. ¿De quién estás hablando? Elin, no te hagas el tonto, Richard, la mujer. La que estuviste hoy. Uno para el que compraste el collar. Tiré las fotos sobre la mesa frente a él. La cara de Richard se puso pálida pero rápidamente recuperó la compostura. Elaine, estás siendo paranoica. Ella es solo una colega del trabajo, un colega del que me burlé. No soy un tonto. Richard, he visto la... ¿En qué ustedes dos están juntos? Está claro que están teniendo una aventura. La expresión de Richard se endureció. Me has estado espiando, invadiendo mi privacidad. Si lo he hecho porque me has estado mintiendo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Desvió su mirada. Su silencio confirmando mis sospechas. La rabia y la decepción luchaban dentro de mí. Este era hombre con el que había construido una vida y estaba tratando nuestro matrimonio como si no fuera nada. Quiero la verdad, Richard, merezco tanto, dije, mi voz quebrándose. Finalmente Richard se encontró con mi mirada, sus ojos fríos y distantes. Bien, ¿quieres la verdad? Sí, la he estado viendo. Comenzó hace unos meses. Feliz ahora. Sus palabras eran dagas, cada una de las cuales atravesaba los restos de la confianza y el amor que tenía por él. Una oleada de ira, pero debajo había una abrumadora sensación de traición. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Richard, para mí, mi voz temblaba, apenas conteniendo el dolor, era nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, solo una broma para ti. Richard suspiró. Mezcla de frustración e indiferencia. No es tan simple, Elaine, no lo entenderías. Pruébame, desafié luchando por contener las lágrimas. Hazme entender por qué desperdiciaste 30 años por una aventura. Él se encogió de hombros, su indiferencia alimentando mi enojo. Las cosas cambian, Elaine, la gente cambia. Lo que teníamos ya no es lo mismo. Yo lo... Incrédulo, este no era el hombre con el que me casé, ni la pareja que había amado y en quien confiaba. Era un extraño. Con la cara de Richard, es que todo lo que entiendo es un cliché. Sin remordimiento, sin disculpas. Le pregunté a mi voz. Raisin. Richard permaneció en silencio por su falta de respuesta al hablar. Volúmenes. Supe entonces que nuestro matrimonio era irreparable. El hombre anterior para mí no era con quien había prometido pasar mi vida. Él había elegido su camino y era hora de que yo eligiera el mío. Quiero divorciarme de Richard, dije las palabras sintiéndome aterrador y liberador. Richard me miró finalmente mostrando un destello de emoción. Hablas en... Más que nunca. No puedo estar con alguien que me tiene tan poco respeto por lo que construimos juntos. Mi decisión nació con firmeza. Por dolor y traición, pero también por una nueva fuerza. Richard no discutió, sabía tan bien como yo que no había vuelta atrás. Esa noche me quedé en la cama, el peso de mi decisión sobre mi corazón. Había perdido el hombre que amaba, pero en el proceso había encontrado una parte de mí que no sabía que existía, una parte que era fuerte, resistente y lista para enfrentar un nuevo comienzo. La mañana después de confrontar a Richard sobre su aventura, me desperté sintiéndome como si estuviera en medio de una. La comodidad de nuestra habitación ahora se sentía como un caparazón vacío de la vida que habíamos construido juntos. Me senté sabiendo que hoy no era solo un día más, era el día en que comenzaría a tomar el control de mi vida. Mientras preparé café, el silencio de la casa era ensordecedor. Richard había pasado la noche. La habitación de invitados, una distancia simbólica que hablaba más que las palabras. Sabía que tenía que planificar mis siguientes pasos cuidadosamente. No se trataba solo de terminar mi matrimonio, sino de recuperar mi dignidad. Cuando Richard finalmente emergió, parecía un hombre derrotado. Su confianza habitual fue reemplazado por una resignación hosca. Elaine, sobre ayer comenzó a apagársela. ¿Qué pasa con Richard? ¿Admitiste tu asunto? ¿Qué más hay que decir? Lo interrumpí, no estoy interesado en cualquier excusa que pudiera tener. Yo simplemente nunca tuve la intención de hacerte daño, dijo mirando sus pies. Me reí con una risa amarga y desdeñosa. No tenías la intención de lastimarme. ¿Qué pensaste que pasaría? Richard, ¿pensaste que lo encontraría? ¿O simplemente no te importó? Él no respondió y en su silencio encontré que mi resolución se fortaleció. ¿Sabes qué, Richard? No importa tus intenciones, no cambies lo que hiciste. Quiero el divorcio y lo quiero lo antes posible. Como sea posible. Richard finalmente me miró, un destello de pánico en sus ojos. Elaine, por favor. De esto podemos ir a terapia, podemos intentar resolver esto. Terapia ahora. ¿Quieres intentarlo? Es demasiado tarde para eso, Richard. Tomaste tu decisión y ahora estoy haciendo las mías. Pude ver la comprensión
Al darse cuenta de que hablaba en serio durante años, había antepuesto sus necesidades a las mías, perdonando sus defectos y pasando por alto sus. Pero ya no, Elin. Lo siento, finalmente murmuró. Lo siento, no cambia. Lo que hiciste no borra la traición, dije con voz firme a pesar de que por dentro me estaba desmoronando. Pasé el día consultando a un abogado y haciendo planes para mi futuro. Estaba decidido a no dejar que las acciones de Richard definieran el resto de vida. Empezar de nuevo sin importar lo desalentador que pareciera. Esa noche mientras estaba acostado en la cama me di cuenta de que a pesar del dolor y la traición sentí una sensación de empoderamiento. Me estaba haciendo cargo de mi destino. Ya no era un jugador pasivo en el engañoso juego de Richard. Durante años me había, con la esperanza de que nuestro amor prevaleciera, que superaríamos cualquier obstáculo, pero ahora vi la verdad. Nuestro matrimonio era una fachada que Richard había destrozado con su infidelidad. Mientras miraba el techo perdida en mis pensamientos, la puerta se abrió con un chirrido. Richard se puso de pie. Hay una mezcla de desafío y desesperación en sus. Elaine, tenemos que hablar sobre cómo vamos a manejar esto, el divorcio, quiero decir, me senté robándome, manéjalo, te lo dirá mi abogado, así es como lo manejaremos, Elaine. Sé razonable, piensa en lo que estás haciendo, podemos arreglar esto sin abogado sin complicarlo. Él se declaró razonable, repetí incrédulo, haces trampa, te alimentas de mí, miénteme y. ¿Quieres que sea razonable? Está más allá de eso, Richard, lo hiciste complicado. En el momento en que decidiste traicionar nuestros votos, dio un paso adelante y extendió las manos como para encontrar alguna conexión, algún remanente del amor que una vez compartimos. Sé que me equivoqué, pero hemos estado juntos durante 30 años, eso tiene que contar. Algo que sí contó para algo. Richard contó para todo hasta que lo tiraste 30 años y decidiste que no era suficiente, dije, mi voz mezclada con una mezcla de tristeza e indignación. El rostro de Richard cayó, la realidad de la situación finalmente se hundió en tan. Eso es todo. Entonces ampliamente vas a tirar todo lo. Habíamos tirado. No, Richard, tú lo tiraste, solo estoy recogiendo los pedazos, respondí con mi resolución inquebrantable. Se quedó allí por un momento, como si esperara que cambiara de opinión. Para ofrecer un rayo de esperanza, pero no quedaba ninguno para dar. Finalmente, con un suspiro derrotado, se giró y dejó la habitación. Tirado en la oscuridad me di de la enormidad del camino por delante. El divorcio sería solo el comienzo, habría desafíos, angustias y momentos de duda, pero también habría libertad, una oportunidad de redescubrir quién era antes de Richard, antes de las mentiras y la traición. Mientras me quedaba dormido, un solo pensamiento hizo eco en mi mente. No solo sobreviviría a esto, emergería fuerte, forjado por el fuego de traición y templado por la determinación de nunca más ser víctima de nadie. Los días posteriores a mi decisión de divorciarme de Richard fueron un torbellino de actividad. Me reuní con mi abogado para discutir la mejor estrategia para asegurarme de salir de este matrimonio con lo que merecía por el dolor. Richard. La traición aún persistía, pero ahora estaba acompañada por un ardiente deseo de venganza. Una tarde, mientras estaba revisando algunos documentos financieros, me topé con algo que me heló la sangre. Allí, escondido entre extractos bancarios y facturas, estaban los recibos y documentos de un apartamento de lujo que Richard había alquilado en la ciudad La Rabia. Dentro de mí cuando me di cuenta de que era allí donde la había estado llevando como su amante. Esto no era solo un asunto fugaz. Había invertido tiempo, dinero y esfuerzo en este engaño. Entonces supe que necesitaba mi retribución. Para ser más que emocional necesitaba golpear a Richard donde más le dolía, su orgullo y su. Con una planificación meticulosa. Comencé mi campaña. Me acerqué a algunos amigos en común y revelé sutilmente la infidelidad de Richard. Observé cómo se difundía la noticia manchando la reputación. Había construido con tanto cuidado al hombre que se enorgullecía de su estatus en nuestros círculos sociales, ahora era objeto de lástima y desdén, pero no me detuve. Me aseguré de que cada detalle de nuestro proceso de divorcio resaltara su infidelidad y duplicidad financiera. Mi abogado, experto en desentrañar complejas finanzas matrimoniales, se aseguró de que los bienes ocultos de Richard salieran a la luz. Durante una reunión particularmente tensa, Richard se sentó frente a mí, su rostro una máscara de ira controlada. ¿Estás arrastrando nombre por el barro, Elaine? ¿Es esto realmente necesario?
Me encontré con su mirada, mi voz firme necesaria. Richard, te burlaste de nuestro matrimonio, esta es la consecuencia de tus acciones. Él apretó la mandíbula, sus manos formaron puños apretados. Te vas a arrepentir de esto, me aseguraré de ello. Su amenaza tenía la intención de intimidarme, pero me había vuelto inmune a sus manipulaciones. Lo único que lamento es no haber visto quién era realmente antes mientras los procedimientos de divorcio se arrastraban. La verdadera naturaleza de Richard se hizo cada vez más evidente. Trató de ocultar bienes. Esquivó pagos de pensión alimenticia y difamó mi carácter, pero cada intento solo fortaleció mi determinación de esto adelante para asegurarme de que él enfrentara las consecuencias de su traición. El día que finalizó el divorcio sentí que me quitaban un peso de encima. Había ganado una parte importante de nuestros activos compartidos y a Richard se le ordenó pagar una cantidad sustancial en pensión alimenticia, pero más que la victoria financiera, lo que sentí. Mi mayor triunfo cuando salí de la sala del tribunal fue saber que lo había enfrentado y que no había dejado que su traición me definiera. Sabía que esto era solo el comienzo de mi vida. Una nueva vida, una vida en la que ya no estaba atada a un hombre que no me había mostrado nada más. Engaños, una vida en la que finalmente podía comenzar a sanar y seguir adelante. Con el divorcio finalizado me encontré en el umbral de un nuevo capítulo en mi vida. La sensación de liberación era abrumadora pero desalentadora por primera vez en años. Mi futuro era mío para moldearlo libre de la engañosa sombra de Richard. Cuando comencé a reconstruir mi vida, me di cuenta de que el matrimonio me había quitado más de lo que había admitido. Mis intereses, pasiones y las amistades habían sido dejadas de lado en mis esfuerzos por ser la esposa perfecta para Richard. Ahora era el momento de redescubrir a Elaine Thompson, la mujer antes que la esposa. Comencé reconectándome con amigos, muchos de los cuales había perdido contacto durante mi matrimonio mientras compartía mi historia. Encontré una red de apoyo y comprender su indignación por las acciones de Richard y su admiración por mi fuerza para enfrentarlo me dio una sensación de reivindicación. Una noche, durante una cena con un grupo de amigos cercanos, la conversación inevitablemente giró. Richard y las consecuencias de nuestro divorcio. Elaine, realmente lo mostraste, exclamó mi amiga Marissa, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y respeto. Él pensó que podría salirse con la suya, pero cambiaste las tornas maravillosamente. Sonreí sintiendo una oleada de orgullo. No fue fácil, pero era necesario. No podía dejar que pensara que podía traicionarme. Consecuencias y la forma en que expusiste sus secretos financieros fue brillante. Agregué otro amigo, David. Realmente te subestimó. Sus palabras reforzaron mi determinación. No solo me había enfrentado a Richard, sino que también lo había expuesto por quién era realmente. La percepción que la comunidad tenía de él había cambiado drásticamente y ya no era la figura que alguna vez fue. Sin embargo, el camino para reconstruir mi vida no se trataba solo de ajustar cuentas con Richard, sino también de encontrarme a mí mismo nuevamente. Me inscribí en el arte. Las clases, algo que siempre quise hacer pero que nunca tuve tiempo para. Cada trazo del pincel sobre el lienzo, fueron terapéuticas, una forma expresar las emociones que había reprimido durante años. También comencé a trabajar como voluntaria en un refugio local y encontré un propósito en ayudar a los demás. Fue durante estos momentos de retribución que sentí una verdadera sensación de plenitud, un marcado contraste con la vida vacía que había vivido con Richard, pero la sombra de Richard aún. Una tarde, cuando salía del estudio de arte, sonó mi teléfono, era Richard, por quien dudé. Un momento antes de responder, curioso sobre lo que podría tener que decir él. Tenemos que hablar. La voz de Richard llegó a través de un dejo de desesperación en su tono. Habla sobre lo Richard, el divorcio es definitivo, no hay más que discutir, respondí. Mi guardia alta, no se trata el divorcio, es que estoy en una situación, dijo, con la voz entrecortada. Hice una pausa, una parte de mí sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué tipo de situación tengo? He hecho algunas malas inversiones. Estoy en problemas financieros. Elaine, en serio. Problemas, admitió, su voz apenas encima de un susurro. No pude evitar sentir una sensación de ironía. El juez Richard, que siempre se había enorgullecido de su perspicacia financiera, ahora se encontraba en el hoyo que había cavado para sí mismo. Richard, tus problemas financieros ya no son míos. Preocupación, hiciste tu cama, respondí con voz firme, lo sé, pero esperaba
Tal vez pudieras ayudarme solo temporalmente, suplicó. La audacia de su solicitud me tomó por sorpresa después de todo lo que me había hecho pasar. Tuvo el descaro de pedir. Mi ayuda te ayudará después de que hiciste trampa, mentí y trataste de ocultar tus bienes durante el divorcio. Debes estar bromeando, dije con incredulidad entrelazando mis palabras. Digo en serio, Elaine, no preguntaría si no fuera urgente, podría perder todo lo que presionó. Richard, lo perdiste todo en el momento en que decidiste traicionar nuestro matrimonio. Te sugiero que encuentres otra manera de resolver tus problemas. Dije terminando la llamada mientras colgaba el teléfono. Una sensación de empoderamiento se apoderó de mí. El Richard que Beth me había controlado y manipulado era ahora, a merced de sus propias malas decisiones, había seguido adelante construyendo una vida llena de nuevas pasiones, amigos y un sentido de propósito. El camino por delante aún era largo y sabía que habría desafíos, pero por primera vez en años me sentí realmente vivo. El arquitecto de mi propio Richard fue un capítulo cerrado, una dolorosa lección aprendida, pero también el catalizador de mi transformación en una versión más fuerte e independiente de mí mismo en los meses posteriores a nuestro divorcio. La vida de Richard parecía desmoronarse como lo que ahora era el otrora respetado hombre de negocios. Una sombra de su antiguo yo, sus malas. Alcanzándolo escuché fragmentos de sus desgracias a través de conocidos mutuos, cada historia un testimonio de su situación en rápido deterioro. Un día recibí una visita inesperada de Richard. Él se paró en mi puerta, un hombre derrotó su ropa, estaban desaliñados. Muy lejos del meticulosamente vestido Richard Wade. Una vez conoció a Lane. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz carecía de su confianza habitual. Dudé, pero finalmente lo llevé a la sala de estar. Su presencia en la casa que una vez compartimos se sentía invasiva, un recordatorio de un pasado doloroso. ¿Qué es, Richard? Pensé que no teníamos nada más que decirnos. Dije con los brazos cruzados. Se trata del dinero que debo. Comenzó sin poder mirarme a los ojos. Me he estado ahogando en deudas. Las inversiones que he hecho que se han ido al sur. Estoy al borde de la bancarrota, escuché sintiendo una mezcla de reivindicación y lástima. Richard, que siempre se había enorgullecido de su destreza financiera, ahora se estaba desmoronando bajo el peso de su propia arrogancia. Y me preguntaba si podrías préstame algo de dinero, lo suficiente para recuperarme, suplicó. Que la solicitud me dejó sin palabras después de todo lo que había hecho. Todavía tuvo la audacia de pedir mi ayuda. Richard, debes estar loco. ¿Por qué iba a ayudarte después de que me traicionaste? Yo después de que trataste de engañarme para lo que era legítimamente mío, dije con amargura evidente en mi voz. Sé que he cometido errores, Elaine, terribles, pero estoy desesperado. No tengo a quién recurrir, dijo con un atisbo de desesperación arrastrándose. Su voz. Tus errores fueron tuyos, Richard. Elegiste traicionar nuestro matrimonio, mentir para engañar, elegiste vivir más allá de tus posibilidades persiguiendo una vida de avaricia e infidelidad. No es mi responsabilidad salvarte de las consecuencias de tus acciones, respondí. Mi resolución es firme. El rostro de Richard se contrajo con una mezcla de ira y desesperación. Así que eso es todo, solo vas a verme caer. No parecías tener ningún reparo en ver cómo nuestro matrimonio se desmoronaba. Tomaste tus decisiones, Richard. Tienes que vivir con él. Ellos, dije manteniéndome firme. Él miró alrededor de la habitación, una habitación que alguna vez simbolizó nuestra vida juntos, ahora es un símbolo de su caída. Nunca pensé que llegaría a esto, pensé que podía manejar todo, pensando que tú podías manejar todo. Fue tu mayor error, sobreestimaste tú mismo y ahora estás. El precio, dije la finalidad en mi voz señalando el final de nuestra conversación. Richard se puso de pie como un hombre roto mientras caminaba hacia la puerta. Se volvió hacia mí por última vez. Realmente te amaba, Elaine, por mi cuenta manera desearía poder creer eso, Richard, pero el amor no destruye, no engaña lo que tenías. Mi no era amor a Dios, Richard, dije cerrando la puerta detrás de él mientras lo veía alejarse. Una parte de mí sintió pena por él, el hombre en el que se había convertido, pero sabía que cualquier simpatía por Richard estaba fuera de lugar. Él era el arquitecto de su propia caída, un hombre que dejó que y sus deseos lo llevaran por un camino de destrucción. En ese momento me di cuenta de que mi viaje no se trataba solo de superar la traición de Richard, se trataba de superarla, de encontrar fuerza en la adversidad. No solo había sobrevivido a la tormenta, sino que también había salido más fuerte y listo para enfrentar futuro que era enteramente mío. Pasaron meses desde la desesperada visita de Richard y mi vida había tomado un rumbo diferente.
ritmo de paz y autodescubrimiento me había acostumbrado a la soledad y la libertad que traía. Sin embargo, el último capítulo de mi historia con Richard aún estaba por escribirse una fresca mañana de otoño mientras cuidaba jardín, una tarea que se había convertido en una fuente of joy. Recibí una llamada de Marissa Elaine. ¿Has visto las noticias? La voz de Marissa estaba teñida de incredulidad. No, ¿qué pasó? Pregunté. Una sensación de aprensión se está construyendo dentro de mí. Es Richard Hume. Fue arrestado por malversación de fondos y fraude. Está en todas las. Ella dijo que estaba de pie. En silencio, el teléfono casi se me escapa de la mano. La noticia fue impactante, pero de alguna manera se sintió como una conclusión inevitable en el camino autodestructivo de Richard. ¿Estás bien? Marissa preguntó con preocupación evidente en su voz. No lo sé, no, necesito algo de tiempo para procesarlo. Esto respondí, mi mente se aceleró. Pasé un día tras otro reflexionando sobre la totalidad de nuestra historia compartida. Richard, el hombre que una vez amé y en quien confié, había caído tan lejos de la persona que pensé que era. Su arresto fue un claro recordatorio de las consecuencias de la codicia y la traición esa noche. Estaba sentado junto a la chimenea, una sensación de claridad me invadió. La caída de Richard no fue obra mía, sino el resultado de sus propias decisiones. Había seguido adelante construyendo una vida que ya no estaba eclipsada por su engaño. Al día siguiente llegó una carta de Richard. Su letra era temblorosa. Las palabras de un hombre. Escribió sobre sus arrepentimientos, sus errores y su comprensión del dolor que había causado. Veces cada lectura trajo una ola de emociones encontradas. Al final decidí no responder. El perdón era un viaje y no estaba listo para embarcarme en él, al menos no para Richard. A medida que avanzaba con mi vida encontré fuerza en las lecciones que aprendí, que el dolor de la traición se había transformado en una resiliencia que me guió. Había encontrado un sentido de propósito en mis pasiones y una comunidad que me valoraba y apoyaba. El capítulo final de mi historia con Richard se había cerrado no con venganza sino con la comprensión de que mi felicidad y mí ya no estaban ligadas a él ni a sus acciones. Había reclamado mi vida no como víctima de la traición de Richard sino como un superviviente más fuerte y más seguro de sí mismo en la soledad de mi jardín. Encontré momentos de reflexión en las flores florecientes con sus colores vibrantes y su resistencia me recordaron mí. Como ellos. Había capeado tormentas pero había emergido más bella y robusta. Mi historia con Richard fue un capítulo de mi pasado. Una lección dolorosa de amor y confianza, pero también fue un capítulo que me forjó. En la persona que soy hoy, independiente, fuerte y contenta con mi propia piel. Mientras miraba hacia el futuro me di de que mi vida ahora era un lienzo en blanco listo para nuevas experiencias, nuevas alegrías y nuevos desafíos. Ya no estaba definido por mi pasado sino empoderado por había encontrado un nuevo sentido de mí mismo, uno que no dependía de nadie más para su validación o felicidad. La caída de Richard, aunque trágica, sirvió como un recordatorio de las consecuencias de vivir una vida impulsada por el engaño y el egoísmo. Reforzó mi creencia en vivir auténticamente con integridad y respeto por mí mismo y por los demás. Al final, la mayor venganza no fue ver caer a Richard, sino verme levantarme. Había convertido mi dolor en poder, mi traición en fuerza, mi vida. Alegría.